Universidad Nacional Agraria La Molina. Saludos, mi nombre es Claudia Janampa y pertenezco a la agrupación CIFIP, el Círculo de Investigación en Fisiología y Postcosecha. Con esta serie de videos queremos difundir información que hemos ido adquiriendo durante nuestra formación universitaria sobre temas relacionados a esta área. Durante esta sesión tocaremos la temática factores fisiológicos. Bien. El desarrollo fisiológico de los cultivos conlleva todo un proceso. La vida de las frutas y hortalizas pueden dividirse en tres etapas fisiológicas perfectamente diferenciadas, como son 1, el crecimiento, 2, la maduración y 3, la senescencia. Para comenzar, el crecimiento es el tiempo durante el cual se viene a realizar el desarrollo del fruto, existiendo tres fases principales que podemos destacar dentro de esto. Existe una primera fase de crecimiento, la cual es muy activa, donde está principalmente implicados estos procesos de división celular. Está una posterior fase, la cual es lineal, donde tienen lugar procesos de elongación celular y de acumulación de compuestos. Y finalmente la tercera fase, la cual es la de desaceleración del crecimiento. Es por todo ello que el crecimiento del fruto es consecuencia de procesos de división celular que se van a intensificar en el tiempo, dando lugar a una curva exponencial, para luego cesar paulatinamente al tiempo que el alargamiento y el engrosamiento celular va a ir adquiriendo mucha mayor importancia. Por otro lado, la maduración es el conjunto de cambios que experimenta el fruto cuando vaya a alcanzar su tamaño definitivo y completar su desarrollo. Por otro lado, tenemos también la senescencia, el cual es el periodo en el cual ya no hay un control enzimático de los procesos metabólicos. Esta fase es en la cual los procesos bioquímicos anabólicos dan paso a los catabólicos, conduciendo así al envejecimiento y finalmente a la muerte de los tejidos que forman los frutos y las hortalizas. Y bueno, como podemos observar ahí, la vida útil de frutas y hortalizas en post cosecha dependerá mucho de una serie de factores. Por ello es que hablaremos del deterioro fisiológico como una de las causas principales de pérdidas de productos frescos después de la cosecha. Y bueno, por fisiología se entiende el estudio de los procesos que se producen en los seres vivos. Cuando se recolectan los productos frescos, esos procesos vitales, aunque en forma modificada, van a continuar. Teniendo en cuenta, claro, que una vez cosechados ya no van a poder reponer estas sustancias nutritivas, tampoco van a poder reponer el agua ni los productos como los nutrientes, ¿no? Es por esto que van a tener que utilizar las reservas almacenadas y cuando estas se agotan se iniciará un proceso de envejecimiento que va a conducir a la descomposición y a la putrefacción. Aunque no los ataquen estos organismos causantes de la putrefacción como los fitopatógenos o de repente alguna plaga, este proceso muy natural va a causar el deterioro y va a terminar haciéndolos inaceptables como un producto de alta calidad, como alimentos para la sociedad. Y bueno, los principales procesos fisiológicos normales que conducen al envejecimiento son la respiración y la transpiración, los cuales vamos a ir viendo muy adelante. Y bueno, a continuación, entonces hablaremos de la respiración.
La respiración es el proceso de degradación oxidativa de las propias reservas de almidón, azúcares y otros para liberar energía. Como podemos ver en esta imagen de la manzana, es este proceso por el que las plantas absorben oxígeno y desprenden dióxido de carbono y producen ese calor. Como vemos en esa ecuación, el oxígeno del aire va a descomponer los hidratos de carbono de la planta en dióxido de carbono y en agua. Es por eso que esa reacción producida va a dar o va a conllevar a sacar energía en forma de calor. Y bueno, la respiración es una reacción básica de toda materia vegetal, tanto en los campos como después de la cosecha. Cuando hablamos de la planta en crecimiento, el proceso se va a prolongar sin interrupción, mientras que las hojas sigan fabricando todos estos hidratos de carbono y no va a poder detenerse sin dañar a la planta o al producto cosechado. Y como podemos observar aquí en estas imágenes, mientras un producto permanezca unido a la planta madre, mientras siga ahí en la planta, este va a llegar a recibir agua a través del xilema, va a poder absorber sus nutrientes, producto de la fotosíntesis, también va a recibir estímulos y va a poder ser capaz de restituir el agua, este agua perdida por deshidratación, y va a recibir el influjo de diferentes tipos de hormonas, especialmente las relacionadas con el mantenimiento de la funcionalidad de tejidos. Además va a recibir estos fotoasimilados y los nutrientes minerales que les va a permitir seguir creciendo y acumulando estas reservas. Pero una vez que haya sido cosechado, una vez que los productos frescos vayan a ser recolectados, no va a poder seguir reponiendo los mismos hidratos de carbono en el agua porque ya no está dentro de la planta madre. Es por ello que la respiración, una vez que el fruto ya esté fuera y esté cosechado, la respiración va a utilizar el almidón o el azúcar almacenado y se va a detener cuando se agoten las reservas de estas sustancias. Y es por ello que una vez que se acabe esas reservas, se va a iniciar el proceso de senescencia, este proceso natural de envejecimiento que conducirá a la muerte y a la putrefacción del producto. Por ejemplo, más adelante vamos a ver las tasas de respiración, pero con respecto a la manzana, vamos a ver que el rango es de 5 a 10 CO2 kilogramos por hora, mientras que si es que vemos la fresa, va a tener bajo una misma temperatura, 5 grados Celsius, una tasa de rango mucho mayor, de 20 a 40 grados, a 40 CO2, perdón. Y es por eso que podemos ver que la velocidad, retrocede por favor. Y es por eso que podemos ver que la velocidad de respiración va a aumentar al incrementarse la temperatura. Bueno, algunos factores que condicionan y afectan la respiración pueden ser de dos tipos, los internos y los externos. En cuanto a los factores internos, tenemos como ello al tipo de tejido, el área en contacto con el oxígeno, el estado de desarrollo del fruto y la humedad que vaya a presentar el fruto. Por otro lado, los factores externos que vayan a afectar la respiración son aquellos daños mecánicos, por así decirlo, y también la sanidad que conlleve. También algo incontrolable como la temperatura, la composición atmosférica, las barreras físicas, las cubiertas naturales y el etileno, por supuesto.
Cabe resaltar que la respiración dependerá de la presencia de aire abundante. Este aire que contiene alrededor de un 20% de oxígeno, que viene a ser esencial para el proceso normal de respiración de la planta, en el cual los almidones y los azúcares se convertirán en dióxido de carbono y de vapor de agua. Por otro lado, cuando disminuye la disponibilidad de aire y la proporción de oxígeno en el entorno, se va a reducir alrededor de 2%. Y la respiración va a ser sustituida por un proceso de fermentación que descompondrá los azúcares en alcohol y en dióxido de carbono. Y obviamente este alcohol hace que el producto tenga un sabor un tanto desagradable y va a promover el envejecimiento prematuro. Por otra parte, cuando se acumula a su alrededor el dióxido de carbono, el aumento de la concentración de ese gas, este dióxido de carbono en la atmósfera, hasta valores comprendidos entre 1 y 5%, va a estropear rápidamente el producto, causando sabores desagradables, una descomposición interna, una detención del proceso de maduración y así como otras condiciones fisiológicas anormales. Es por ello que la ventilación adecuada del producto tiene una importancia muy fundamental. Y bueno, podemos ver en el siguiente estudio llamado actividad respiratoria versus variaciones físicas y químicas en la maduración de frutos de naranjita china. Podemos observar que en los frutos la actividad respiratoria está estrechamente relacionada con los cambios en la maduración, la calidad y la vida útil en el almacenamiento. Es por esto que este estudio se hizo con la finalidad de conocer el patrón respiratorio de frutos de naranjita china y también la relación que tenga con las variaciones físicas y químicas en frutos provenientes de un huerto familiar. Este estudio se hizo en Maracay, en Venezuela, y se puede saber que los frutos fueron cosechados en estado de madurez fisiológica. Más adelante vamos a ver ese concepto, pero por ahora podemos saber que después de la cosecha se inició la determinación del patrón respiratorio en condiciones de almacenamiento a una temperatura ambiente y paralelamente se realizaron análisis físicos, tales como el color, la firmeza, peso fresco. También se realizaron análisis químicos de carotenoides, sólidos solubles totales, acidez indulable. Y podemos saber que la actividad respiratoria se determinó mediante el método clásico, basado en la recolección del CO2 en álcali. Se pudo diseñar en base a un diseño completamente al azar y los resultados se evaluaron, ¿no? En donde obtuvimos que los frutos aumentaron la producción de CO2 a medida que transcurrió el tiempo de maduración. Y podemos ver claramente que en el sexto día presentaron su máximo valor, 32.2 miligramos, para luego comenzar a decrecer hasta estabilizarse entre el octavo y el décimo día. A pesar de que estos frutos pertenecen a la categoría de cítricos, mostraron un patrón respiratorio similar al climatérico. Y las variables más relacionadas con la respiración fueron el peso fresco y el contenido de carotenoides. Siguiente, por favor. Bueno, ahora podemos ver la clasificación de productos de acuerdo a la tasa de respiración. De eso es lo que les estaba hablando hace unos minutos, en donde podemos ver que dependiendo del tipo de fruta, del producto del cultivo que tengamos procesando, van a tener una tasa de respiración muy distinta, ¿no? Podemos ver que los frutos secos y las nueces, los cuales duran mucho más tiempo, tienen una vida útil mucho más prolongada,
tienen una tasa de respiración muy baja, mientras que la manzana, el ajo, las uvas, la cebolla, las papas, el camote, tienen una tasa de respiración baja. Y las moderadas podemos tener a las coles, zanahorias, higos, lechuga, duraznos, peras, ciruela, pimientos, tomates. Y a lo que sí podemos observar es que las alcachofas, las flores de corte, los cebollines, tienen una tasa de respiración muy alta. Por eso que se tiene que tener mucho cuidado con ellos. Luego también el espárrago, el brócoli y los hongos tienen una tasa de respiración extremadamente alta. Esta fuente es de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, lo cual hace muy confiable. ¿Puedes retroceder, por favor? Antes. Siguiente. Ok. Ahora hablaremos de la transpiración. La transpiración es la pérdida de agua en forma de vapor desde los tejidos vivos hacia la atmósfera circundante. La mayoría de los productos frescos contienen en el momento de la cosecha del 65 al 95% de agua. Y podemos saber que dentro de las plantas en crecimiento existe un flujo continuo de agua. Esta se absorbe del suelo por las raíces, como podemos ver en la imagen, y va a subir por los tallos y se va a desprender por las partes aéreas, sobre todo por las hojas, como vapor de agua. Y este paso de agua a través de las plantas, propiciada por esta presión existente en el interior de estas, se va a denominar corriente de transpiración. Y esto va a contribuir a mantener el contenido de agua de la planta. La falta de agua hace que las plantas se vayan a agostar. Y eso también puede provocar su muerte. Por ello que se tiene que tener mucho cuidado. En cuanto a la superficie de todas las plantas, ellas están cubiertas o recubiertas de una capa cerosa o suberosa de piel o llamada también cáscara, que va a limitar la pérdida de agua. Y esta pérdida natural de agua de la planta solo se va a producir a través de unos pocos o minúsculos poros, que van a ser mucho más numerosos en las hojas. Esos poros de la superficie de la planta pueden abrirse y cerrarse en función de los cambios de las condiciones atmosféricas a fin de controlar la pérdida de agua y de mantener firmes las partes en crecimiento. En cuanto a los productos frescos, estos van a seguir perdiendo agua después de la cosecha, como ya lo mencioné antes. Pero, a diferencia de las plantas en crecimiento, ya no pueden reponer el agua a partir de la tierra. Así que van a tener que recurrir al contenido de agua que van a tener al momento de la recolección. Estas reservas, estas famosas reservas. Y es que esta pérdida de agua de los productos frescos después de la cosecha constituirá un grave problema que va a dar lugar a mermas y a pérdida de peso. Y es por eso que está conectado, ¿no? Cuando el producto recolectado va a perder de un 5 o 10% de su peso original, va a empezar a secarse y pronto va a resultar inutilizable. Y para prolongar la vida útil del producto, el nivel de pérdida de agua debe ser lo más bajo posible. Y bueno, aquí tenemos factores que van a afectar la transpiración. Tenemos los factores intrínsecos y los externos. Como ya lo dije antes, en cuanto a la respiración, los intrínsecos va a ser algo propio de la planta, del cultivo. Tenemos aquí a la especie y a la variedad, la maduración en la que se encuentre, el grosor de la epidermis, el tamaño del producto. Vamos a ver que hay una alta relación entre el área, en la superficie y el volumen. Y también va a ser importante la presencia de ceras, también la pilosidad en la epidermis
Y en cuanto a factores externos, algo incontrolable como la humedad relativa, la temperatura y la velocidad de aire que esté transcurriendo en ese lugar, ¿no? Y bueno, prolongación de vida post cosecha. Cabe resaltar que existe un efecto de la humedad del aire en la pérdida de agua durante la transpiración. Dentro de todas las plantas va a existir espacios de aire para que el agua y los gases puedan atravesar todas sus partes. El aire de estos espacios contendrá vapor de agua, que es una combinación de agua, de la corriente de transpiración y de la producida por la respiración. Y es que por este vapor de agua va a hacer presión hasta salir por los poros de la superficie de toda la planta. Y la velocidad a la que se pierda este agua de las distintas partes de la planta va a depender de la diferencia entre la presión del vapor de agua en el interior de la planta y la presión del vapor de agua del aire. Y para que la pérdida de agua de los productos frescos sea lo más baja posible, es necesario conservarlos en ambientes húmedos. Asimismo, cuanto más deprisa se mueva el aire alrededor de los productos frescos, más rápidamente perderán este agua. La ventilación, por ejemplo, de los productos es sumamente esencial para eliminar el calor producido por la respiración, pero la velocidad de renovación del aire debe mantenerse lo más baja posible. Materiales de embalaje bien diseñados y sistemas de apilamiento adecuados para canastas, cajas, pueden contribuir a controlar la corriente de aire a través de los productos. La pérdida de agua variará también en función del tipo de producto. Las hortalizas de hoja, por ejemplo, tales como la espinaca, pierden agua rápidamente porque tienen obviamente esta piel cerosa, fina, con muchos poros, mientras que las papas, que tienen una gruesa cáscara suberosa, con muy pocos poros, van a perder el agua a un ritmo mucho más lento, a un ritmo mucho más inferior. Y el factor más significativo de la pérdida de agua es, como ya lo dije también, la relación superficie-volumen de la parte en cuestión de la planta, la parte que se esté cultivando, cosechando. Cuanto mayor es la superficie con respecto al volumen, mucho más rápida es la pérdida de agua. Y bueno, aquí tenemos otro estudio, otro paper que se llama Evaluación del comportamiento post cosecha de frambuesas en diferentes condiciones de almacenamiento refrigerado. Esto pueden encontrarlo en internet. Está tal cual. Y bueno, este estudio tuvo el objetivo de evaluar el efecto de almacenamiento refrigerado en la conservación post cosecha de frambuesas de variedad Autumn Gris que se almacenaron a 4 temperaturas, a 0, a 5, a 10 y a 15 grados Celsius, con una humedad relativa de 90 a 95%, durante el tiempo prolongado de 12 días. Y la actividad respiratoria, se midió la actividad respiratoria, la producción de etileno, la pérdida de peso, fueron evaluados diariamente, mientras que la firmeza de la pulpa, la acidez titulable total, el pH, los suelos solubles totales, pectinas, antocianinas, creatina, fueron evaluados cada 2 días. Y obtuvieron resultados en donde las menores pérdidas de firmeza de la pulpa y el peso, así como el mantenimiento de la acidez titulable, el contenido de ácido ascórbico, las antocianinas, las quercetinas y la mejor apariencia, se observaron a las temperaturas mucho más bajas, las de 0 y 5 grados Celsius. Y de acuerdo a la temperatura de conservación, las frambuesas almacenadas a todos los grados, 0, 5, 10, 15, se mantuvieron en condiciones adecuadas para su comercialización por 12, 10, 4 y 2 días respectivamente. Es por ello que concluimos que tiene una relación directa,
podemos ver que obviamente en los grados inferiores fueron los que tuvieron una duración, una durabilidad de vida útil más prolongada que las de 10 y 15 grados Celsius. Y bueno, para finalizar, tenemos la maduración. El conjunto de procesos de desarrollo y cambios observados en la fruta se conoce como maduración. Este proceso irreversible mediante el cual los tejidos u órganos alcanzan su máximo desarrollo, se puede decir que es como consecuencia de una serie de características físico-químicas que permitirán definir distintos estados de madurez de la misma. Uno de los aspectos más importantes para lograr un máximo de vida útil del producto es cosechar en el momento adecuado. ¿Y cómo sabemos cuál es el momento adecuado, no? La selección del momento de cosecha, como ya hemos visto, se va a basar en una gran cantidad de factores. Por ejemplo, el grado de desarrollo o madurez con que se cosecha un producto va a determinar de forma directa la extensión de vida útil. Es por ello que necesitamos saber muy bien el tiempo en el que debemos cosechar. Y para ello tenemos tres tipos de madurez. En relación a los estados de madurez de la fruta, debemos conocer muy bien esos conceptos y poder distinguir de manera precisa el significado de estos términos. Por ejemplo, primero tenemos la madurez fisiológica. Cuando hablemos de una fruta que se encuentra fisiológicamente madura, hablamos de cuando ha logrado un estado de desarrollo en el cual ésta puede continuar madurando, el cual se da normalmente para consumo aún después de cosechada. Y ahí es donde entra a tallar los términos de frutos climatéricos o no climatéricos. Luego tenemos la madurez hortícola. Esta madurez es el estado prácticamente de desarrollo en que la fruta se encuentra apta para su consumo u otro fin comercial. La madurez hortícola también puede coincidir o no con la madurez fisiológica. Luego también tenemos la madurez de consumo u organoléptica. Ese es el estado de desarrollo en que la fruta reunirá las características deseables para el consumo. Puede reunir tanto color, sabor, aroma, textura, composición interna. Es más que nada lo que el consumidor vaya a pedir para, como cultivo, ¿no? Para un productor. Y bueno, algunos cambios durante la maduración pueden ser del tipo físico, químico y fisiológico. En cuanto a los cambios físicos, podemos ver las durezas. En cuanto a los químicos, podemos saber sobre los cambios en el sabor, la síntesis de vitamina C, el aumento de pectinas, la disminución de ácidos orgánicos. También se da la formación de compuestos volátiles. También puede haber durante la maduración la degradación y formación de pigmentos. Mientras que en los fisiológicos se va a dar obviamente el aumento de la tasa respiratoria. Los cambios asociados con la maduración van a variar según el tipo de fruto y el patrón de maduración de la cual se trate. Usualmente durante el proceso de maduración ocurren cambios en todos los aspectos relacionados con los parámetros de calidad del producto, tales como el cambio de la composición, cambios en la apariencia, como el color, la forma y el tamaño, cambios en el aroma de un producto, cambios en su resistencia mecánica, cambios en su susceptibilidad a enfermedades, en el comportamiento respiratorio. También los cambios de coloración ocurren por una combinación de diferentes factores, como pueden ser las enzimas encargadas de la degradación de la clorofila, las cuales se van a incrementar y así su tasa de destrucción va a variar. Posteriormente también los pigmentos amarillos que han permanecido enmascarados por la clorofila
se van a hacer mucho más evidentes, ¿no? Y también van a ser estimulados por la luz y condiciones fisiológicas, los pigmentos rojos, los cuales se pueden producir en mayor cantidad, especialmente en las zonas del fruto que van a ser expuestas a la luz. Y bueno, finalmente el proceso de maduración en frutas tiene dos patrones característicos. La maduración no climatérica y la maduración climatérica. Como podemos leer ahí, la maduración no climatérica son frutos con ritmo de respiración reducido durante su crecimiento y solo maduran en planta, mientras que la maduración climatérica son frutos que pueden madurar natural o artificialmente y presentan un aumento de velocidad de respiración. Por ejemplo, el primero se va a denominar climatérico y se va a caracterizar por un incremento acelerado de la tasa respiratoria, que es coincidente, el climatérico, es coincidente con el inicio de cambios de color, composición, aroma, firmeza, y este patrón de maduración, la maduración climatérica, es común en frutos de tipo tropical como el banano, el plátano, el melón, el mango, el aguacate o la palta llamada aquí, la papaya, la sandía, mientras que el mecanismo de maduración no climatérico se va a caracterizar por no presentar un incremento acelerado de la tasa respiratoria. En ocasiones la respiración aumenta muy lentamente y en otros casos incluso va a disminuir más. Algunos ejemplos de frutos no climatéricos son las frutas cítricas, el pepino, la fresa, la piña. Y estas diferencias entre ambos en el comportamiento durante la maduración tendrá fuertes implicancias en la vida post cosecha de un rubro. En general, los frutos climatéricos son altamente perecederos y su maduración es muy rápida y se van a presentar fuertes cambios composicionales. En general, va a aumentar la susceptibilidad a enfermedades. Por otra parte, los frutos no climatéricos son de maduración más lenta y no experimentan cambios sustanciales durante la maduración, excepto cambios de coloración y de firmeza. Y bueno, muchas gracias por seguir escuchándonos. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como CIFI Brunal en Facebook, en Instagram como CIFI Brunal, y ahí tienen nuestros correos. Los invitamos a seguir investigando sobre este maravilloso tema y a seguir conectado en la siguiente temática que también va a estar muy interesante. Nos vemos, gracias.